¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Redacción Abierta. Es miércoles 14 de noviembre de 2018. Vamos a tener en nuestro programa a una persona que estoy seguro que ustedes, en tanto que espectadores habituales de esta casa de Intereconomía, le tienen mucho cariño y seguramente admiración intelectual, como se la tengo yo. Eduardo García Serrano. Saben ustedes que va a ofrecer una conferencia junto con Cristina Seguí en los próximos días con motivo del ataque de los separatismos a la unidad nacional. Bueno, pues Eduardo García Serrano nos va a hablar en unos breves instantes precisamente de ese ataque a la unidad nacional y esa pinza contra España. Vamos a tener también a Alex Navajas, periodista de referencia y además un analista extraordinario con el que vamos a analizar la actualidad política de nuestro país. Y vamos a tener también a Sol Blanco Soler, una de las pioneras en la investigación parapsicológica de nuestro país, miembro del grupo EPTA, con la que vamos a analizar una serie de asuntos misteriosos en ese libro que ella tiene, el ABC de la parapsicología. Vamos a analizar, por ejemplo, psicofonía, qué significa la palabra psicofonía. Vamos a ver también algunos ejemplos. Vamos a conocer en qué consiste el proyecto Hour. Vamos a conocer el proyecto SETI, que es un proyecto internacional que busca vida extraterrestre. Y vamos también a abundar en una serie de noticias que han aparecido en los últimos días en la prensa española, prensa como La Vanguardia, ABC o el Periódico de Cataluña, sobre avistamientos ovnis. Avistamientos ovnis por parte de no uno ni dos, sino 3 pilotos británicos que la semana pasada denunciaron haberse encontrado en el sur de Irlanda con unas luces misteriosas. Lo vamos a analizar todo con, como digo, Sol Blanco Soler. Pero antes de todo ello, tenemos la suerte de poder contar con Gerardo Pérez, que es el presidente de Faconauto, que es la Federación Española de Concesionarios de Automóviles. Gerardo Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gerardo, preguntarte, en primer lugar, ¿cómo se ha recibido desde el sector esta noticia? Saben ustedes, señores espectadores, que el Gobierno de España, en base a una ley de cambio climático, ya ha hecho pública su intención de que en el año 2040 ya no se puedan vender ni matricular vehículos que emitan dióxido de carbono. Es decir, que desaparezcan literalmente los coches diésel o gasolina. Esto, señor Gerardo Pérez, entiendo que no ha sentado demasiado bien en el sector. Bueno, por puntualizar un poco, exactamente no podrán circular ni diésel, ni gasolina, ni híbridos, ni los diferentes tipos de gas. Es decir, solamente estará permitido que circulen vehículos eléctricos. ¿Cómo ha sentado en el sector? Bueno, primero con una gran sorpresa porque hoy hay constituida una mesa de movilidad junto con el gobierno, con sindicatos, fabricantes y concesionarios para ver el futuro de la movilidad en este país, y este anuncio ha sido al margen de esa mesa de movilidad. Es decir, nos hemos encontrado todos, tantos fabricantes muy importantes para la economía nacional, como sabemos, de automóviles y de componentes, como los sindicatos, que recordamos que el automóvil da trabajo a más de 1 millón de personas, y concesionarios, que estamos distribuidos por toda la geografía nacional. Nos hemos encontrado con la sorpresa de este anuncio, que aparte de que haya sido al margen del sector, es absolutamente imposible que se pueda llegar a cumplir. Y ahora, si queréis, yo explico el por qué creemos que es un anuncio absolutamente irrealizable y fuera de toda lógica, hablando de lo que hablamos hoy, que es la movilidad eléctrica en este país. Sí, señor Pérez, me interesa mucho, ahora nos explica si es usted tan amable, pero me interesa mucho esa puntualización que nos hacía, esa matización. En el año 2040 no solo no podrán circular los coches diésel o los coches gasolina, sino que tampoco, dice usted, los híbridos. Efectivamente, en el año 2040 en España no podrán fabricarse ningún tipo de vehículos que no sean eléctricos, pero ni venderse, es decir, no se podrán vender ningún coche que no sea eléctrico, de ninguna modalidad. Y en el 2050 no podrá circular ningún coche que no sea eléctrico. ¿Por qué os decía que esto es absolutamente imposible? Por unas cuentas muy sencillas. En España circulan 25 millones de vehículos por nuestras carreteras. El plazo para que dejaran de circular estos coches es 32 años. En primera instancia dice, bueno, pues queda mucho tiempo. Queda mucho tiempo, pero para renovar el parque de 25 millones de coches en 32 años
habría que vender 750.000 coches eléctricos cada año. El dato es que este año vamos a vender 8.000. Es decir, tendríamos que vender el 60% de los coches que vendemos los concesionarios eléctricos y vendemos el 0,6%. Lo que no nos cuadra mucho es que, conociendo ese dato los diferentes ministerios, se aventure una propuesta a tan largo plazo y tan irrealizable. Pero luego la segunda parte es la fabricación española. Hoy por hoy ningún vehículo eléctrico se fabrica en España, con lo cual no deja de ser un ataque directo a la fabricación española. Tendrá que haber una reconversión industrial muy profunda en este país. Es un riesgo muy importante para los trabajadores de este sector, que ya hoy han lanzado un comunicado atacando duramente también la propuesta, para que esa reconversión industrial, los fabricantes tengan a bien traer su modelo eléctrico a España, cosa que no es tan sencilla. Señor Pérez, habla el Gobierno de estimular, es decir, de establecer una tecnología eléctrica para el año 2040, desechando todas las demás. ¿No es un poco aventurarse a que dentro de 22 años sea la energía eléctrica la que mueva los coches? Podría ser que surgiera una energía alternativa, una energía que fuera incluso mejor, más eficiente y menos contaminante que la eléctrica. ¿No es aventurarse demasiado en apostar a 20 años vista por esa tecnología? Bueno, es tan aventurado como la propuesta como la visión en el año 2008 del ministro Sebastián, el ministro de Industria en aquel momento, que decía que en el año 2014 habría 1 millón de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras. Hoy por hoy hay escasamente 20.000. Es decir, todas las propuestas que se hacen a largo plazo basadas en tecnologías que hoy no disponemos son absolutamente aventuradas. Es verdad que el Gobierno lo que nos dice es que, bueno, que si hay alguna tecnología que sea cero emisiones, pues también se aceptará. Pero esa renovación de esos 25 millones de coches no puede ser con el ritmo de ventas que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el problema? Es decir, nosotros compartimos esa visión idílica de unas ciudades sin coche o con coches cero emisiones. Está fenomenal y nosotros estamos dispuestos a vender tanto energía eléctrica, tanto vehículos eléctricos como vehículos de combustión. El problema es, primero, ausencia de infraestructura en España. En España hay 5.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos y en Alemania hay 25.000. Alemania dedica 1.000 millones de euros al programa de incentivo de vehículos de energía alternativa, cuando España dedica 75 millones. Pero lo más grave es que el presupuesto remanente que había del gobierno Rajoy para estos planes, que está ahí por temas administrativos, todavía no ha salido a la luz. Es decir, hoy por hoy, acompañamiento para estos planes, ninguno. No hay absolutamente ninguna medida gubernamental que favorezca esta transición. Lo que pasa es que en este país nos estamos acostumbrando demasiado a penalizar, a ser penalizados, pero además el ciudadano es penalizado y parece como que ha llegado un momento que no nos importa. Aquí se habla de restricción del paso a las ciudades. Cuidado, restricción del paso a las ciudades como Madrid, donde hay 300 cargadores eléctricos. En París hay 12.000. Restricción al paso a las ciudades, restringiendo un derecho a la movilidad que tenemos todos los ciudadanos. Pero bueno, el ciudadano podría aceptar eso siempre y cuando su gobierno le den la alternativa y la facilidad para moverse de otra manera, más eficiente, etcétera. Pero con 300 cargadores de vehículos eléctricos que hay, que la mayor parte están en nuestras redes de concesionarios, que hay que tenerlo en cuenta también, ni siquiera los hay en espacios públicos, es muy complicado pensar que se puede cumplir este plan. Gerardo, una última pregunta. ¿Consecuencias inmediatas de esta, si es que las hay, o temen ustedes que pueda haberlas, de esta propuesta del Gobierno? No, mira, el ruido medioambiental, el ruido ambiental que se está produciendo primero con las declaraciones sobre el diésel, la demonización del diésel, y ahora estas declaraciones, pues hacen que el cliente paralice su decisión de compra de coche. ¿Por qué? Pues porque el cliente hoy en día está absolutamente perplejo y no sabe lo que hacer. El que quería comprar un diésel ya no lo compra, el que quería comprar un gasolina ahora piensa que a lo mejor probablemente pronto le empiecen a poner restricciones y está paralizando el mercado. Un mercado que lleva 3 meses de caída, cosa que no había ocurrido en los últimos 5 años. Septiembre, octubre y noviembre han sido meses de caída. Cierto es que los meses de julio y agosto, por el efecto del nuevo protocolo de emisiones, hubo una aceleración de las ventas. Pero a juicio de la patronal de Faconauto y hablando con los concesionarios, que ya el tercer mes también sea de caída, se nos antoja un poco extraño viniendo de los mercados de los que venimos y de los crecimientos de los que venimos. Con lo cual, ¿qué pedimos? Pedimos que cese este ruido ambiental en torno al automóvil. El automóvil está haciendo unos esfuerzos muy, muy importantes para ser
menos contaminante. Los coches de hoy son mucho menos contaminantes de lo que eran los antiguos, y el foco hay que ponerlo en ese parque de coches antiguos, que hay 15 millones de coches en España con más de 10 años. Lo que pasa es que parece que ese problema o no se quiere ver o no se quiere atajar. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto. Yo creo que ha sido usted muy claro. Le agradezco mucho que haya participado en la redacción abierta y quedan, como digo, muy claros sus mensajes. Un mensaje de pesar, de incertidumbre en una industria que es estratégica para nuestro país. No en vano somos uno de los principales productores de automóviles del planeta, ¿no es así, señor Pérez? Sí, somos el segundo país a nivel europeo y el octavo país a nivel mundial. En España hay dos sectores fundamentales. Turismo y automóvil. El turismo pesa un poquito más del 11% del PIB, el automóvil el 10,5%. Es decir, cuidemos un sector donde tenemos además más de 1 millón de trabajadores, gente muy formada, muy cualificada y empleos además estables. Yo creo que eso lo debemos cuidar y tenemos que tener mucho más cuidado con estas propuestas improvisadas que le hacen mucho daño. Queda claro. Señor Pérez, presidente de Faconauto, ha sido un placer. Mil gracias. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues ya han escuchado ustedes. Tenemos, como les decía al principio de este programa, a una persona que seguro que para todos ustedes, en tanto que espectadores de Intereconomía, es entrañable, es un buen tipo. Ustedes, si no lo conocen personalmente, yo sí que lo conozco personalmente. Y además es un tipo al que yo admiro desde un punto de vista intelectual. Don Eduardo García Serrano. Don Rafael Núñez de Huesca. ¿Cómo estamos? Un placer, querido amigo. Es un placer que esté aquí. Volver por estos lares. Oye, ¿tú tienes un coche diésel o gasolina? Gasolina. ¿Te has enterado de la que está liando el gobierno? Sí, ¿no? sí. Este es el presidente de la Federación de todos los concesionarios de España. Bueno, y están acojonados. No me extraña. A mí no me supone un miedo especial, porque para cuando esto entre en vigor, si es que entra en vigor, el coche que a mí ha de llevarme a la tumba será de gasolina todavía, o sea que... El coche fúnebre que conduzca mi cadáver será de gasolina, porque claro, lo fían para 2040, 2050, ¿no? 2040, sí, 2040, dentro de 20 añitos. ¿Qué tendrás? Dados los plazos, pues ¿Dios mediante? 82. 82. Bueno, pues entras dentro de la media, bueno, es 83 en nuestro país de supervivencia. Pero yo estoy muy baqueteado. Vamos a ver, saben ustedes que el motivo por el que está aquí Eduardo García Serrano es porque va a participar en una conferencia del Club de Amigos de Intereconomía, a la limón con Cristina Seguí, con mi paisana. Vamos a ver si podemos ver esa imagen, ese deco. En terminología, en el argot periodístico le llamamos deco. Es una imagen en la que aparecen tanto Cristina como Eduardo anunciando una conferencia que se llama, ¿cómo se titula? Es algo así como una conjura contra España o algo así. Habláis del separatismo. Exacto, efectivamente. La Alianza Separatista contra España, por Cristina Seguí y Eduardo García Serrano. Miércoles 28 de noviembre de este mismo año. ¿Esto es el miércoles que viene? No, dentro de 2 miércoles. Efectivamente, sí. Sí, dentro de 2 miércoles. Dentro de 2 miércoles. 5 euros socios, 10 euros no socios. Eduardo, llevo anunciando esta conferencia. Raquel, quítame un poquito de este audio, por favor. Llevo anunciando esta conferencia y siempre me pregunto, la Alianza Separatista contra España, la Alianza, ¿quién se alía? Contra España está claro, pero ¿cuáles son las fuerzas que se alían? Pues las fuerzas herederas de la clase política de la Primera República, que llevó a España a la Guerra de los Cantones, que en su Constitución en 1873 declaraba explícitamente que todos los territorios de España eran estados independientes, y que a partir de esa independencia de cada uno de los estados en los cuales se incluía a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas en la Constitución de Emilio Castelar, son los herederos de aquellos que nos condujeron a la Guerra de los Cantones, en la que, bueno, pues de las 50 provincias que conforman la nación española peninsular e insular, 32 estuvieron en guerra entre ellas. Los herederos políticos de aquella inmundicia intelectual, que es como el gran cronista parlamentario Benito Pérez Galdós calificó a los diputados de la Primera República, son inmundicia intelectual, pues esos herederos políticos son la inmundicia intelectual que padecemos hoy en el Congreso de los Diputados y en la Administración en general del Estado.
esa alianza separatista es la que se cifra en la Segunda República como Galeuzca, que es un acrónimo de Galicia, Euskadi y Cataluña. Bien, Galicia prácticamente no sopla gaita en esta alianza, porque gracias a Dios y al apóstol Santiago el separatismo gallego es una cosa folclórica, testimonial, no tiene relevancia, la tuvo hace unos años, pero se ha hundido en su propio ridículo, ¿no? ¿Quién conforma esa alianza, por lo tanto? Pues el separatismo catalán y el separatismo vasco, que están a un paso, y cuando digo a un paso, pues me estoy refiriendo a 15, 20 años, a un paso de conformar lo que han venido pretendiendo desde los tiempos germinales del separatismo catalán y del separatismo vasco, que es la destrucción de la nación española, algo que ya han conseguido en los territorios en los que ellos gobiernan como sátrapas persas, ¿no? La nación española ha desaparecido de esos territorios, pero no del Estado. No del Estado, porque el Estado, como bien sabes, querido Rafa, es el andamiaje administrativo de la nación, y el Estado sí lo quieren conservar en tanto en cuanto les beneficia, ¿no? El Estado es el que les financia, el Estado es el que les otorga derechos políticos y les da, a través de un sistema y una ley electoral manifiestamente injusta, una representación parlamentaria que no merecen, en absoluto, en cuanto a número de votos. No merecen la representación parlamentaria que a nivel nacional tienen, si no fuera gracias a esa ley electoral absolutamente perversa. Bueno, pues esta alianza ya ha conseguido, como te decía, que la nación española desaparezca en los territorios en los que ellos gobiernan, y el Estado lo siguen manteniendo, entre otras cosas porque el Estado, el vínculo con el Estado les sirve, hoy más que nunca, o por mejor decir, con más razón que nunca, para no ser expulsados a patadas en la barretina y en la chapela de la Unión Europea, que es donde ellos no quieren salir ni a tiros, ¿no? Mientras permanezcan vinculados, la jugada es esa, permanecer vinculados al Estado español, abominando de la nación española, a la cual han destrozado, han reducido a la nada y al ridículo a través de sus sistemas educativos. Entonces, esa alianza, para Cristina Seguí y para mí, Cristina Seguí es paisana tuya, es valenciana, por lo tanto ella es nativa o natural de un territorio ansiado, anhelado por el Ausland pancatalanista, y yo como hijo de Navarro y como hijo de mallorquina, pues me siento, lo digo siempre, en la franja de Gaza, porque yo, por parte de padre y parte de madre, pertenezco a territorios anhelados, ansiados, al Ausland vasco sobre Navarra y al Ausland pancatalanista sobre las Islas Baleares. Entonces, bueno, pues tengo una opinión especialmente adversa de esta escoria intelectual, si de intelectual la podemos calificar, de escoria sin ninguna duda, que conforma el separatismo vasco y el separatismo catalán. Este es el diagnóstico que nos hace Eduardo García Serrano respecto de la situación nacional de España, de su fragilidad nacional en estos momentos, amenazada. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Vais a hablar de esto? Pues supongo que sí. Yo no he hablado con Cristina Seguí, espero hacerlo inmediatamente, para, no sé, repartirnos los papeles. Ya sabes que yo soy un liberal de bragueta para abajo y liberal de talante, no en lo económico, en lo social, ni en lo político, pero de talante sí. Entonces Cristina Seguí dirá lo que ha venido diciendo siempre, no va a sorprender a nadie. Me corrijo, va a sorprender agradablemente porque es una mujer muy valiente, intelectual y físicamente, de las dos maneras, y bueno, pues trataré de ponerme de acuerdo con ella en cuanto al reparto de papeles y de los turnos de intervención. Pero ¿cómo tratará este tipo? Quim Torra, este tipo para el cual tú eres una bestia con forma humana, yo también. ¿Cómo tratará a esta gente? Sabes que llevamos 40 años haciendo de Chamberlain
cediendo con la esperanza de que finalmente no se desate una guerra. Así nos luce el pelo, claro. Exactamente. Así nos luce el pelo. ¿Cómo abordar la situación para intentar Bueno, ganar? ¿O nos resignamos a la máxima de Ortega de la conllevancia? Es que Ortega en eso se dijo equivoca. Muchas tonterías. Ortega dijo muchas tonterías. Cuando le salía el liberal que llevaba dentro, pues decía muchas tonterías. Como José Antonio lo admiraba, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y? Es que tú eres José Antoniano. Yo soy José Antoniano, pero José Antonio era del Atleti y yo soy del Madrid. Sí, pero no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de doctrina política. Ortega, yo le admiro en muchas cosas y en otras, como por ejemplo su invocación al proyecto de España. Pues mire usted, don José, España no es un proyecto, es una realidad conformada por los siglos, no es un proyecto. Es una licencia léxica. La conllevanza con los separatistas, pues yo tampoco soy partidario. Yo soy muy partidario de lo que se hace en Portugal, de lo que se hace en Francia, de lo que se hace en Alemania y de lo que se hace en Italia, que son países, por supuesto, no tan democráticos como el nuestro, porque no tienen las tragaderas democráticas que tenemos nosotros para con los separatistas. Son países, como tú sabes muy bien, en los que los partidos separatistas están constitucionalmente prohibidos, literalmente prohibidos. No, incluso en Portugal están prohibidos los partidos de exaltación regionalista. De exaltación regionalista. No puede haber partidos políticos legalizados que no tengan una vocación nacional. Y a mí eso me parece perfecto. Perfecto. Si hubiéramos hecho esto en España, cuando la cobarde derecha política heredera del franquismo, al grito de maricón el último, el 21 de noviembre de 1975, salió corriendo a hacerse cada uno de ellos una biografía, un currículum, un historial de demócrata de toda la vida, si hubiéramos afrontado esto con sensatez entonces, cuando los separatistas que había en España cabían todos en un taxi con el asiento delante vacío, pues hoy no habríamos llegado a la situación en la que me decías tú qué hacer. Bueno, pues no queda otra que aplicar el célebre cirujano de hierro de Joaquín Costa. Y si no, pues España es un país que, como tú sabes muy bien, en todos los foros internacionales, es un país considerado al borde de los Balcanes, de la balcanización política, y que va literalmente a desaparecer. Quedará el Estado. España, que ha sido precursora a lo largo de su historia de tantas cosas, se va a convertir en el primer Estado sin nación, porque la nación ha muerto. La nación ha muerto, la nación que es, aparte de un hecho político palpable, es además, y si no, no es nación, es un hecho metafísico. Y ese hecho metafísico ha muerto en Cataluña, en Vascongadas y en algún que otro territorio. Ha muerto y solo queda el Estado. Seremos el primer Estado sin nación de la historia política de la humanidad. Dice Pedro Insúa, muy acertadamente, que esta es una lucha entre patriotas sin patria, refiriéndose a los separatistas catalanes y los separatistas vascos, versus contra una patria sin patriotas. Me parece muy acertado el juego de palabras porque define muy bien una realidad que, en fin, que es quizá el motivo de mayor angustia, viene siendo desde hace mucho tiempo, pero sigue siéndolo hoy en día en nuestro país. Es el principal desafío al que nos enfrentamos, porque una crisis económica que se nos venga otra vez encima, pues mal que bien acabaremos recuperándonos, porque es irreversible, pero el fin de la nación... Lo que se puede arreglar con dinero, al fin y al cabo, no es problema. Pero es que esto no se arregla con dinero. Esto no se arregla con dinero. El recuperar a 3 generaciones y media de españoles nacidos en Cataluña y en el País Vasco, que en el mejor de los casos sienten un desprecio absoluto por España y en la mayoría de los casos un odio furibundo contra la nación invasora que es España, esas 3 generaciones y media son absolutamente irrecuperables para la idea comunal de España, de la nación española. Son irrecuperables. Me gustaría que lo dejáramos aquí, Eduardo, y que animar desde luego a los espectadores de la redacción abierta, tanto si son socios del Club de Amigos de Intereconomía como si no lo son. Si lo son, serán 5 euros y si no lo son serán 10, para que, digo, animarlos, azuzarlos,
para que sigan escuchando este diagnóstico de Eduardo García Serrano y junto con Cristina Seguí sobre ese asunto que, ya digo, para mí es el más importante de cuantos existen ahora mismo sobre la mesa. Los periodistas manejamos, ahora hemos estado hablando de automóviles, de energía, de pensiones, de economía, en el Ayuntamiento de Madrid hablan de la contaminación, todo esto, en tanto que material, es fácil o difícilmente abordable. Aquí estamos hablando, como decía Eduardo, de una cuestión metafísica y de un desafío gigantesco, porque estamos sumidos en un precipicio más allá del cual solo hay volcanes. De manera que les animo, como digo, vamos a ver por última vez, en Raquel, esa imagen de Cristina Seguí, de Eduardo García Serrano, miércoles 24 de noviembre, si no me falla la memoria, creo que es a las 7 de la tarde. La Alianza Separatista contra España, Cristina Seguí, mi paisana, 28. Eduardo García Serrano, miércoles 28 de noviembre. Bueno, pues Eduardo, ha sido un placer. Un placer, Rafa. Como siempre, y nada, que Dios te guarde. Igualmente, querido. Vamos a publicidad. Oliver y Alcázar unen la experiencia de más de 30 años con la innovación, siendo pioneros en implantología extrema sin injertos de hueso en pacientes, con tratamiento de anticoagulantes con los implantes basales y compresivos, sin uso de bisturí ni puntos y prótesis definitiva terminada en menos de 3 semanas. Oliver y Alcázar, siempre innovadores, traen a España los implantes corticales de carga inmediata para casos muy extremos de pérdida ósea sin necesidad de injertos. Oliver y Alcázar adaptan los implantes a su hueso y le devuelven la sonrisa en el mínimo tiempo con la máxima experiencia y alta calidad asistencial. Tanto si su caso es sencillo o complicado, tienen la solución. Confíe en Oliver y Alcázar y volverá a sonreír. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Ese Alex que has oído no eras tú, Alejandro Navajas, era Alex Josa, que sé que te has quedado pensando que... Primo mío. Él es Alex Josa, yo soy Alex Navajas Josa. Es verdad. Somos primos muy lejanos, lo descubrimos un día. No es broma, es que es... ¿Ah, no es broma? No, que de verdad. O sea, el hecho de que compartáis apellido... Sí, por lo visto estuvimos... Pero si él es de Canarias. Pero su familia Josa era de no sé dónde, de mi tierra y algo así. ¿Y cuál es tu tierra? Mi tierra es Lérida. ¿Josa es un apellido catalán? No es catalán, pero el mío viene de ahí. Claro, yo tengo raíces catalanas. Y muy a... ¿Pero es verdad que tenéis algún parentesco? Creo que sí. Sí, un día lo hablamos y tenemos parentesco. ¿Cuáles eran los catalanes? ¿Tus padres, tus abuelos o antes? Por curiosidad. No, yo tengo como, no sé, 14, 15 apellidos catalanes. O sea, no me digas. Hombre, claro. Yo tengo toda mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. O sea, perdemos ahí las raíces catalanas, no como Rufián, que es de primera generación. Lo que pasa es que yo no nací en Cataluña. Todavía, oye, ¿y el Navajas de dónde es? Catalana. ¿Navajas de dónde es? Porque este no es catalán. Es de Córdoba. ¿Lo sabes? Es de Córdoba. Bueno, mi familia viene de Córdoba. Pero es una mezcla de andaluz y catalán. Y nace un madrileño. Y yo nazco en Madrid. Bueno, él mismo se ha presentado, hemos hablado de sus apellidos. Una presentación exhaustiva. Ya. Alex Navajas Josa, ¿qué tal? Genealógico. Además, no sé si sabes que a mí me encanta presentar a los invitados con los dos apellidos, haciendo honor a la tradición hispánica del papá y la mamá, cosa que los anglosajones solo hablan del primer apellido. Nosotros somos Rafael Núñez Huesca y Alex Navajas Josa, los dos. Bueno, Alex hace un par de semanas que no viene, en fin, son una pequeña disputa que traigo con él, cada día me pone una excusa. Sin embargo, es culpa mía, no de él. Tenemos algunos asuntos que analizar de la actualidad política, pero Alex tenía particular interés, no sé si movido por algún tipo de necrofilia, en hablar de los muertos gordos valencianos, que al parecer, y según la Generalitat, esto era hasta ayer, porque parece que hoy ha cambiado, los valencianos que estén muy gordos y que quieran incinerarse no van a poder, o no iban a poder. Y esto es algo que a ti te parece tan relevante como para... O sea, a mí me parece brutal, es un tema que se ha tratado en muchas tertulias, e incluso en la radio. Ahora, mientras venía para acá, o sea, vamos a ver, ayer el Gobierno de Valencia lanza un globosonda diciendo que los obesos mórbidos no van a poder ser incinerados. No sé si porque no entran en la Cámara o sobre todo por temas de contaminación. Claro, me parece una noticia chusca, pero en nuestra sociedad absolutamente igualitaria y absolutamente correcta a nivel político,
Digo, o sea, ¿cómo que los gordos no? Es decir, a partir de 120 no, y si usted pesa 119... O sea, vamos a ver, tenemos un Estado que quiere legislar todo, hasta los kilos de peso que tiene que pesar un muerto para ser o no incinerado. Entonces, en primer lugar, me parece una intromisión por parte del Estado. En segundo lugar, claro... Te veo muy liberal hoy, ¿no? No, siempre. ¿Tú eres liberal? Yo el Estado bajo mínimos. Yo el papá Estado, absolutamente, por supuesto. ¿No te hacía yo...? Sí, o sea, yo el Estado... ¿De esa secta? Yo el Estado quiero, o sea, vamos, creo que debería, por supuesto, anticomunidades autónomas. Ah, bueno, no, pero eso no tiene que ver. Vale, eso es ya el es el Estado, debate territorial. Eso es el Estado. Pero... Entonces, yo, por supuesto, o sea, Tú quieres un Estado mínimo. Una estructura estatal mínima y iniciativa privada. Un Estado que vele realmente porque haya igualdad, porque es verdad que muchas veces las entidades privadas lo único que les mueve es el lucro, y evidentemente no puede ser el lucro lo único que les mueva, sino hay una dignidad de la persona, pero yo, por supuesto, o sea, y yo creo que una visión cristiana, por ejemplo, de la sociedad implica también una estructura estatal pequeña, no 400.000 tíos viviendo del bote. O sea, crear una institución donde pongo al amigo de mi cuñado, que a su vez contrata a 50 tíos que están... Pero eso puede ser un liberal o puede ser un estatista. Se puede corromper igual, siendo de una o de otra. No, pero yo no te decía liberal. No. Liberal en lo económico. O sea, es que no pero en lo moral... Pero no te sabría ponerme una etiqueta, Rafa. O sea, pues si eso es liberal, pues fantástico. O sea, quiero decir, ahora que yo soy partidario de un Estado pequeño, sí, por supuesto, una estructura estatal pequeña, suficiente, pero pequeña, y dejar paso a la iniciativa privada, controlada, tutelada por el Estado, pero no tener que marcar absolutamente todo eso. Me parece iniciativa privada tutelada por el Estado. O sea, ya empezamos, vamos, a entendernos un poquito. Vale, no, vale. Es que no es, que no tenía aquí a Juan Ramón absoluta. Rayo en carne mortal. No, pero por ejemplo, lo que me estabas diciendo, y volviendo al tema de los gordos valencianos, o sea, que es una cosa absolutamente ridícula. Que soy además valenciano. Pero mira, tío, no hay otro. O a la cámara. Entonces, ¿por qué me parece tremendo? Porque dicen que eso contamina demasiado. Eso contamina demasiado. Vamos a ver, con todo este tema, aquí hay dos cosas. Primero, que el Estado se mete en todo, hasta los kilos que tiene que pesar un muerto para ver si le incinera o se le niega el derecho a ser incinerado. Y dos, también el tema de una ecología llevada al extremo ridícula. Vamos a ver, con un solo volcán, y esto está dicho por científicos, por un solo volcán que estalla y que echa todo el humo que echa y tal, eso es más contaminación que no sé cuántas ciudades a lo largo de no sé cuántos años. Entonces, lo que entendemos como contaminación, es decir, humo en el aire, eso ha existido desde siempre que han existido los volcanes, desde siempre, por ejemplo, que había incendios incontrolados provocados por un rayo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de contaminación ha habido siempre. Que el ser humano colabora con la contaminación, es evidente, tenemos los coches, las fábricas, etcétera, etcétera, es evidente que colabora con esa contaminación. Ahora bien, ponernos tan estupendos de decir, mire, no puede usted incinerar a su padre porque pesaba 130 kilos, me parece una cosa absolutamente ridícula. Luego han reculado, han dicho, bueno, que no, porque claro, se le ha echado la sociedad encima, por eso me parece interesante. Pero entonces ahora han dicho que no se puede enterrar a las personas, en la Comunidad de Valencia es lo que pretenden hacer, sin una serie de productos. Por ejemplo, no pueden llevar, me parece que son abalorios metálicos o de plomo, no pueden llevar nada que sea sintético o que por el tema de la degradación. Chorrada, además. Están estudiando, ¿ves cómo es interesante? Están estudiando que pues las vestiduras que les pongan, etcétera, sean 100% biodegradables, por supuesto que los féretros también sean de madera y no puedan ser de otro material. En fin, que me parece que es un ecologismo llevado al extremo que se convierte en abusivo, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que habéis estado antes hablando del tema de los diésel en el año 2040. O sea, al final me parece que es tal injerencia del Estado que... por supuesto estamos todos de acuerdo. A mí, que por ejemplo, que me encanta el campo y que todos los fines de semana me subo al campo y tal... Ya te veo las fotos en Facebook. Cada domingo o cada lunes pones fotos de lugares preciosos, además. Me voy de excursión y a mí me repatea ir a un sitio por ahí perdido en la montaña y ver una colilla, ver una lata. Por supuesto, me indigna y adoro el campo y me entusiasma el campo. Pero una cosa es eso y otra cosa me parece que es regular hasta el extremo. O sea, ya me parece una cosa estúpida. ¿Cuán próspera tiene que ser una sociedad para que esté fijándose e intentando legislar
este tipo de cosas. Es que no es por prosperidad. No, sí, yo creo que esto en África o en Hispanoamérica esto no se da. Están otras cosas importantes. Sí, pero cuando una sociedad llega a un nivel de prosperidad como el nuestro... Es un nivel de control absoluto de la sociedad. Mira, cuando estuve en el Ayuntamiento de San Sebastián gobernando Bildu durante 4 años, me decía una persona conocida dentro de la sociedad vasca, no puedo revelar su nombre, pero me dijo, mira, ¿sabes por qué han durado los de Bildu solamente 4 años en el gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián? Dice, lamentablemente no porque sean amigos de los terroristas, que debería haber sido la cosa de decir, oye, estos tíos son amigos de los terroristas, absolutamente descartados. No, dice, por un tema de comodidad. Por lo visto, Bildu en San Sebastián, y esto los espectadores que nos vean desde San Sebastián me lo podrán confirmar o corroborar o enriquecer, pero llevó una política tan agresiva en el tema de las basuras que por lo visto había como una serie de postes donde estaba, creo recordar que era como el piso de cada casa donde tú tenías que colgar tu bolsa, para que hubiera inspectores que revisaran si tú estabas echando los envases en el amarillo, el papel en el azul, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo hacías, te podían multar. Claro, te puede llegar un gracioso, te cambia una bolsa de sitio, el otro por el uno, el otro tal. Entonces, los donostiarras acabaron tan hartos de Bildu, tan hartos de esa especie de ecologismo que lo invade todo, que te controla hasta las basuras. Pues yo vuelvo a decir, yo soy partidario del reciclado. Yo, desde que se pusieron en Madrid los primeros cubos de reciclado hace 30 y pico años, que yo era un mico de 8 años, mi madre me mandaba a llevar el papel y el cristal, o sea que no me tiene que dar nadie lecciones de reciclado, porque yo he reciclado toneladas de vidrio y de papel, y lo he hecho, y me parece bien, y es algo voluntario, y lo haces. Ahora bien, querer llevar ese control absoluto de quién tira la basura, dónde la tira, por pisos, no sé, claro, los tiradores dijeron, mira, os piráis, nos aguantamos, esto es insoportable porque es que es el Estado metiéndose hasta en tus basuras o en este caso metiéndose en el peso de los muertos. Me das pie a que hablamos de un asunto que tiene mucho que ver, estamos hablando de la corrección política, porque esto no es otra cosa que corrección política. El ecologismo es una de esas ideologías que junto con el feminismo, las minorías raciales, sexuales, está blindada por la corrección política. Ese feminismo está absolutamente ya desaforado, desesperado, está incluso censurando canciones. Raquel, ¿te acuerdas que te decía hace 2 minutos que después de esto íbamos a hablar de las elecciones en Andalucía y que tuvieras preparado el deco? Bueno, pues cambiamos de planes. Cambiamos de planes porque me gustaría que viéramos las canciones, fragmentos de canciones que el gobierno de Navarra, liderado por Uxue Barkos, ya saben ustedes, Geroa Bai, que es el nacionalismo vasco en Navarra, ha declarado como canciones machistas y por tanto prohibidas desde el punto de vista de la administración pública de Navarra. Las canciones que seguramente conozcan, que van a ver a continuación, son non gratas en la comunidad foral. Vean. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi alma, mi cuerpo, mi voz no sirven de nada. Solo quiero vivir contigo y solo quiero bailar contigo. Solo quiero estar contigo. Soy tu gatita, así que explota como dinamita. Soy gata y araña. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez. Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo. Rica chiquita, pero qué importa si tiene tremendo culo. Qué vergüenza, Alex. Horrible. Esto es una cosa insoportable. Yo no sé dónde vamos a llegar con Amaral y esta panda de fascistas. Pero Valtònyc sí puede animar eso sí, a matar guardias civiles. Eso sí, eso es libertad de expresión. O sea, aquí estamos, es que parece que es una cosa baladí, una cosa anecdótica, graciosa, no, aquí es que estamos ante lo que pretende ser un férreo control mental de las personas. Hay una canción de Ella baila sola, que te acordarás, que dice, te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más, ¿vale? Pero como son unas mujeres... Amores de barra. Como son unas mujeres que se dirigen a hombres, ¿no? Te comparo con el resto del ganado. Vamos a ponerlo que fuera al revés, ¿no? Que estamos tú y yo, hacemos un sketch y vemos, ¿no? Un grupo de mujeres y decimos, mira, de todo este ganado de mujeres... ¿no? Bueno...
se monta la mundial, pero como las de Ella baila sola son dos mujeres y se están refiriendo a hombres, y luego dice, luego la canción sigue diciendo, decido utilizarte, dice, porque, pues, es que no me acuerdo exactamente, necesito un coche para volver, son las 3, necesito un coche para volver, no sé qué, tal, entonces, decido utilizarte. Bueno, volvamos a lo mismo, un hombre diciendo a la mujer, decido utilizarte, me vas bien, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es una estupidez, es una soberana mamarrachada. Loquillo también tiene esa canción famosísima, una de las mejores de su discografía, que se llama La mataré. ¿Vale? Bueno. Creo que el nombre es suficiente. El amigo Coquemaya, el de los Ronaldos, que también va de progre, etcétera, etcétera, tiene la famosa canción que se llama Sí, sí, que es tendría que pegarte, desnudarte, besarte y luego violarte hasta que digas sí. No, una poesía a nivel de Garcilaso. Tendría que pegarte, desnudarte, besarte y luego violarte hasta que digas sí. Esa canción, cuando tenía 15 años, me encantaba y la bailaba y estaba encantado. Y evidentemente ni a mí ni a nadie se nos ocurría hacerle eso a una mujer. Hoy en día seguramente no se cante eso, y no me parece mal. Bueno, porque muestra es una cosa excesiva, o sea, me parece que no hace falta... No, desagradable, sí. Sí, ahora, es una canción que existe, es una canción que se cantaba en los años 80, a finales de los 80, principios de los 90, y no se escandalizaba a nadie, nadie. Y la canción de La mataré de Loquillo no se escandalizaba a nadie. Entonces, me parece que estamos llegando a un punto de control y de nuevo con una doble vara de medir, donde si el agredido es el hombre no pasa absolutamente nada, y donde si la agredida supuestamente es la mujer sí pasa, donde si Valtònyc dice que se puede matar a la Guardia Civil o que hizo matar a la Guardia Civil, le defienden por libertad de expresión, pero donde cualquiera de estas canciones que hemos visto que dice una chorrada, no dice absolutamente nada, pues eso es condenable. O sea, es ridículo, es una forma de manipulación, es una forma de imponer el feminismo, y yo vuelvo a decir, o sea, a mí me parece que una canción, como cualquier obra artística, pues debe tener un refinamiento, debe tener una belleza. Es que también estamos hablando de que estamos en la época del feísmo, o sea, la cosa fea, la cosa soez, la cosa deliberadamente brusca. fea, porque sí. Uno es artista, en el pasado un artista y le salía una cosa fea, pues se avergonzaba, claro. Pero es que ahora se busca la fealdad de manera deliberada. Se busca, y luego aparte, bueno, pues eso, lo bronco, lo brutal, lo agresivo. Bueno, yo en principio soy contrario a todo eso, entonces a mí que todo eso se quite. Pues a mí que me gusta Luis Miguel y que me gustan las pinturas de Goya y Velázquez, que yo debo ser un tipo medieval. Tú eres un heteropatriarcal rayano, rayano en el Cromañón, por lo menos. Yo no sé cómo se habrá tomado esta gente. Yo sé que Dani Martín, el del Canto del Loco, que creo que no ha aparecido en esta recopilación, sí que se ha enfadado bastante, ha respondido en las redes sociales, pero el resto de grupos, que además la mayoría son progres, como todos los actores y como todos los músicos, toda esta gente del mundo del entretenimiento, no de la cultura, son progres. Yo no sé cómo se van a tomar esto, porque prevé una batalla entre progres, progres exaltados queriendo censurar a los progres más calmaditos, y vamos a ver cómo acaba esto, porque estamos viendo cómo en diferentes países del mundo, Estados Unidos sin ir más lejos, surgen y tienen éxito movimientos políticos que en realidad son la consecuencia de esto. Trump no es la consecuencia de una mala gestión económica de Obama, es la consecuencia de una opresión, de la corrección política llevada absolutamente desatada, que ha dicho a muchos norteamericanos blancos, trabajadores, y por lo general que pertenecen a lo que llaman el flyover country, que es lo que hay entre las dos costas, entre Nueva York y entre Los Ángeles. Todo eso es lo que votó a Trump, hartos de que se les llame racistas, de que se les llame xenófobos, de que se les llame explotadores, de que se les llame... Ese tipo de reacciones, yo creo que cuanto más salvaje sea este tipo de censuras, de correcciones políticas y de tendencias liberticidas, más pronta vendrá la reacción. Y ya la estamos viendo. Pero yo no me considero en ese sentido... Vox también es una consecuencia de este tipo de cosas. Pero vamos a ver, hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Es decir, denunciar esta opresión del Estado que se quiere meter eso hasta en el peso de nuestros muertos, en las canciones que podemos escuchar y que no podemos escuchar. Eso, oye, eso, perdóname, en el franquismo se llamaba censura. Y todos estos progres se escandalizan de la censura del franquismo, que no se permitía que la mujer saliera con la falda por encima de la rodilla. Bueno, pues ahora nos escandalizamos si sale una canción diciendo el culo, como salía ahí una canción de no sé quién, el culo no sé qué, o el cachete, o no sé cuántas historias. Entonces nos escandalizamos. Antes había una serie de valores... Romeo Santos, sí. Antes había una serie de valores, que es que tenías que llevar la falda por debajo de la rodilla,
y ahora hay otra serie de valores, y es que no puedes decir absolutamente nada que sea políticamente incorrecto. Entonces, y luego, por supuesto, dependiendo de quién lo diga, vuelvo a decir, el caso de Ya Baila Sola, o el caso de Coquemaya, reconocido progre, y que, bueno, su canción más o menos ha pasado desapercibida, ha pasado la censura, porque es de los suyos. Esto no se lo queda a nadie, vamos. Hablaba yo antes de Vox, lo situaba como una consecuencia de esta dictadura de lo políticamente correcto. Además, bajo mi punto de vista, es un análisis particular, yo creo que Vox es sobre todo heredero del golpe de Estado. Es decir, Puigdemont es en gran parte causante del auge de Vox, eso hay que agradecérselo a Puigdemont. Pero también la corrección política es uno de los motores que han puesto a Vox a funcionar. Y esto es algo de lo que al menos yo me congratulo. Vox y Andalucía. Hoy el CIS ha hecho pública la siguiente encuesta. La siguiente encuesta que no deja muy bien parado al Partido Popular, tampoco a Ciudadanos. En realidad, casi ningún partido político tiene de lo que alegrarse. Vean ustedes, la mayoría la sigue conservando el Partido Socialista, además una mayoría que conservaría prácticamente intacta, cosa que con la competencia de Podemos pues es una muy buena noticia. Ciudadanos crece y casi dobla, por supuesto el número de escaños, dobla los escaños de 9 a 22 o a 20 y en porcentaje pues está también doblando su representación. Esto quiere decir que algo habrán hecho bien. Y el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla, pasa de 33 escaños a 20 o a 22, representando el principal descalabro de la política andaluza. Podemos, ahora se llama Andalucía Adelante. Adelante Andalucía. Adelante Andalucía, pasa del 14,8% al 19,3%. Es decir, también crece. Pero porque suma Izquierda Unida. Exactamente, antes Izquierda Unida tenía 5 escaños y Podemos tenía 15. Ahora sumando los dos son 20. Es decir, se mantendría prácticamente igual. Y la sorpresa, que es el quinto partido en liza, sería Vox con un 3,1. Ese escaño de Vox, que por ahora es 1, vamos a ver si el día 2 de diciembre no es más de 1, yo sospecho que puede ser más de 1, no es, como se preveía, ni de Sevilla ni de Málaga. Es un escaño que el CIS le da, ojo, Almería, por la provincia de Almería, que es tradicionalmente la provincia más derechista de Andalucía, donde siempre ha ganado el Partido Popular. Una curiosidad, cuanto más oriental es la Andalucía, más voto al PP. Y cuanto más occidental, más voto al PSOE. Las provincias de Málaga, Granada, Almería, el voto del Partido Popular del centro derecha tiene más peso. Bueno, pues Vox consigue ese voto, ese escaño por Almería. A ver, este panorama, Alex. O sea que los aires atlánticos son socialistas, ¿no? Eso parece. Los aires atlánticos, ¿no?, que barren toda la zona de Huelva, etcétera. Sí, bueno, Sevilla Huelva y tal, es parte, todo eso parte socialista. A ver, de hecho, Almería fue la única provincia, y esto es una cosa que debería haber evitado la aprobación del Estatuto de Autonomía, la única provincia andaluza que votó en contra del Estatuto de Andalucía. Y una de las condiciones para que el Estatuto andaluz en el año 80 tuviera recorrido legal es que todas las provincias, sin excepción, votaran a favor. Bueno, pues Almería, entendiendo que era un estatuto excesivamente regionalista, votó en contra. Y sin embargo, el gobierno de la UCD hizo allí un enjuague para que saliera. Pero vamos, para que veas Almería... Esa gran patria andaluza de don Blas Infante, ¿no? Exactamente, Ese del payaso, Verde Omeya. Ese payaso, es un hombre de... Me ha gustado, como ha dicho antes Eduardo aquí, ¿no? Me gusta siempre esa indigencia intelectual. Qué bueno es Eduardo. La que habla Eduardo. ¿Qué me parece esto? Bueno, vamos a ver. Primero, no olvidemos que esto está muy cocinado en el CIS. Ahora, yo, fíjate, estaba escuchando mientras venía para acá varias tertulias de radio y hablaban de eso, ¿no? De la cocina del CIS, que han vuelto a cocinar a favor de... A mí no me ha parecido esta excesivo. A mí no me parece... a mí me parece que puede ser verdad. O sea, a mí me parece que Susana Díaz se mantiene. Me parece que Susana Díaz se mantiene, incluso en porcentaje, parece que aumenta 2 puntos. Me parece que puede ser así porque... Lo siento decir con todo el cariño, pero hay una parte de Andalucía que no tiene remedio, lo siento, pero lo digo así porque son 40 años y evidentemente hay una red clientelar que vive de esto. O sea, quiero decir, lo de Andalucía con provincias como Cádiz, con un porcentaje del paro cercano al 40% y que no haya salido a la calle, a incendiar la calle,
no deja de ser sorprendente. Eso llega a pasar, me da igual, en cualquier otro sitio, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, un 40% de paro y evidentemente estaría la ciudad entera en la calle, ¿no? En Cádiz ocurre y no pasa nada. Se ve que ahí están los ánimos calmados, pues porque parece que hay una serie de subvenciones y una serie de dinero que se mueve y que hay mucha gente pues, que vive de eso, ¿no? Y hay una red clientelar brutal en Andalucía. Entonces, no me extraña y va a ser muy difícil que eso cambie. En segundo lugar, ¿el Partido Popular cae? Sí me lo creo, porque, claro, muchos dirán, bueno, y el efecto Casado, el famoso, bueno, pues que aquí el que se presenta es el Moreno Bonilla. Moreno Bonilla me parece que desde que fue elegido hace ya unos años como candidato al PP andaluz en lugar de Arenas, pues ha sido un personaje muy flojo, muy flojo. Entonces me parece que es normal que haya esa pérdida en Andalucía más acusada, esa pérdida del PP más acusada en Andalucía que el resto de España, pero me parece que el candidato que tienen es francamente flojo. ¿Ciudadanos que sube? Sí. Tú has dicho, y no estoy de acuerdo, has dicho algo habrán hecho bien. Pues no lo sé. Apoyar a Susana Díaz, mantener las mismas estructuras, los mismos chiringuitos, etcétera, a mí me parece que no. Su candidato a mí personalmente además no me gusta, es una persona que ha ido cambiando de partido según le convenía, y ahora le va bien Ciudadanos y ahí está, ¿no? Y se convierten en segunda fuerza política. Me creo que podría ser así. Y rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo. Vox, ¿qué te parece Vox en Andalucía? Que irrumpa Vox en Andalucía, seguramente a través de Almería, me parece que es algo que es previsible. O sea, Vox ha logrado, desde esa cita en Vistalegre, ha logrado estar presente en toda la actualidad electoral y en toda la actualidad política de España, en toda España. Estos últimos días ha estado yendo a Andalucía, ha estado llenando auditorios en Andalucía y me parece que sí es muy probable que Vox entre en Andalucía. Si Vox entra en Andalucía, por supuesto, va a ser un gran aldabonazo para que entre en el resto de España. Si Vox no entra en Andalucía, muchos se van a desilusionar, diciendo, ¿veis? Al final es que no sale, etcétera, el PP se lo lleva todo, etcétera, etcétera. Alex Navajas, como siempre, ha sido un placer. Rafa, espero encantado. verte el próximo miércoles. Sí, miércoles. Aquí estaremos. Si Dios quiere. Le pusimos los jueves, pero luego le pedimos que viniera los miércoles. El próximo miércoles, Dios mediante, te espero aquí, Alex. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Sol Blanco Soler, Grupo EPTA. ¿Esto vamos a qué, Sol, dices? A destajo. Vamos a destajo. Son casi las 8 de la tarde y estamos en presencia de Sol Blanco Soler. Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupenda. Vienes de un azul turquesa guapísima. Bueno, ya sabes que yo los colores vivos, para compensar otras cosas, me vienen muy bien. Bueno, a Sol Blanco Soler la conocen de sobra. Es la autora de entre otros muchos libros, Sobrenatural, Fenómenos racionales inexplicables de nuestro mundo. Es un libro que llevamos analizando desde hace varios programas, desde hace varios meses. Saben ustedes que es una suerte de diccionario, va por orden alfabético. Y yo le pido a Sol que las palabras, los conceptos que a mí, al menos a mí, me resultan más interesantes, pues que venga aquí y nos los explique. Pero, y hoy es lo que vamos a hacer, pero hoy le traigo varias sorpresas a Sol. ¿Ah, sí? Sí, porque quiero que veas... Pero bueno, bueno. Igual no es una sorpresa, igual es algo que tú ya habías visto, espero que no, porque creo que te vas a quedar sorprendida con el siguiente. ¿Tú has oído hablar de los Ewoks en Tailandia? No. Los Ewoks son una especie de ositos de la Sí, Guerra de las Galaxias. Sí, que me encantan. Bueno, pues resulta que hace 48 horas unos turistas británicos que estaban en Tailandia con sus canoas en una de estas playas paradisíacas se han encontrado con esto. Ay, no me Unos acuerdo. turistas alucinan con unas misteriosas criaturas tipo Ewoks Que son en una como playa. ositos. Exactamente, en una playa de Tailandia. Y además estos Ewoks, vas a alucinar porque tenemos el vídeo, estaban realizando un ritual y emitiendo una serie de sonidos guturales. Como los de la película de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues que no hablan. Esto es 20 minutos, pero vamos, ha salido en ABC, ha salido en La Vanguardia, en fin, que no me lo invento yo. Vamos a ver el vídeo. Ah, sí, sí.
¿Qué te ha parecido? Oye, curiosísimo. Lo que pasa es que siempre todas las noticias de Internet y todas esas cosas que salen en Internet siempre te queda en la recámara, ¿no? De decir, No, pero esto es el periódico 20 minutos, No, sale no, en ABC, sí, sale en vamos a toda ver, la prensa. Que esa grabación se haya hecho, sí. Que esos realmente sean lo que parecen ser, es que eso es lo que yo pongo siempre en tela de juicio. Primero, a mí me extraña mucho que esos seres pequeñitos, deliciosos, porque todos Son muy recordamos monos, ¿eh? los Ewoks son adorables, pero ¿cómo no se sorprenden a la vista, sabes, cuando ven a los turistas? Es que eso es muy raro. Oye, ¿dónde tiene Sol el micrófono? Raquel, ¿se está escuchando bien a Sol? Porque lo tiene tapado. Ah, perfecto. A mí me da Bueno, pues bastante. Sol, agradezco tu escepticismo de No, no, investigadora. yo siempre como investigadora, vamos a ver, me encantaría que fuera verdad. Te Y encantaría. me encantaría haber sido turista para estar ahí y vivirlo. Bueno, pues, pero, hombre, siempre me queda en la recámara el decir que, bueno, esta grabación, verdaderamente aquello era un montaje para turistas. Pues o efectivamente, no, no esta lo misma sé. tarde, hace un par de horas, hemos conocido la verdad y que resulta que eran una serie de actores Ah, grabando, fíjate, ¿ves? grabando una ¿Ves? escena para un spot. Claro. Y claro, estaban ignorando a los turistas porque estaban en su propio papel. Pero ves cómo soy muy buena investigadora. Sí, sí, ya. Yo no me creo todo lo que veo. Pero aquí Yo- tenemos tanto a Paula como a Raúl, están boquiabiertos y ojipláticos con los Ewoks de Tailandia. Sí, no, pero vamos, es que todos desearíamos que fueran verdad. Bueno, pues tengo otra sorpresa para ti. Bueno, pues ves tú, yo trato siempre de sorprenderte y de sorprender Bueno. a la gente que Pero nos ¿a que está esto te ha viendo. gustado? Pero bueno, me encanta. Bueno, pues vamos a ver, porque en el sur de Irlanda, aquí cerquita, los gallegos Sí. casi seguramente pudieron observar este fenómeno. 3 pilotos de 3 líneas aéreas diferentes, líneas aéreas comerciales, algunas intraeuropeas y otra, de las 3, una volaba desde Dublín hasta Vancouver, se han encontrado con luces que volaban según los propios pilotos. No estamos hablando de un señor que pasaba por allí. Profesionales. Pilotos, no uno ni dos, sino 3 Profesionales. profesionales de la aviación que conocen las leyes de la física y dice haberse encontrado el mismo día, a la misma hora, con luces que volaban a una velocidad absolutamente inexplicable. ABC. No, este no es, Raquel. Este Científicos es, de Harvard. este es otra Es que noticia. Sí, este vamos a hablar luego. Eso lo vamos a hablar luego. Esta imagen tampoco es. Esa es también vamos, de la próxima. vamos con la siguiente. Tenemos las noticias a las que me estoy refiriendo, la tenemos, Raquel. Bueno, quizás Es vamos a tener Deco que hablar OVNI de eso. 3, ahí lo tienes. Esto es La Vanguardia. Irlanda investiga el avistamiento de ovnis por parte de pilotos comerciales. Esa es la British Sí, Airways, pero otra bueno. es Virgin y la otra creo que Pero es bueno, US el que Airways. pilotos de líneas aéreas se hayan sido testigos de ovnis, eso es tan antiguo como desde el año 47. Bueno, Vamos sí, a ver, que no es nada nuevo. Para ti no es nada nuevo, Para para mí mí no. que me gustan esas cosas tampoco, pero es que la gente sigue pensando que estas cosas son cosas de locura. Bueno, pues Bueno, vamos a ver, seguimos sin saber exactamente qué son. Vamos a hablar hoy, porque hoy nos va a tocar problemas de estos espaciales. si te parece empezamos. Sí, yo creo que primero... ¿Hablamos del proyecto SETI lo primero? No, el AWARE. El AWARE, Porque vale. luego ya dedicamos al SETI, que es lo que viene con todo esto. Venga, pues vamos al proyecto Para AWARE. mí el proyecto AWARE, fíjate, es uno que a la gente le va a sorprender mucho. A ti no sé porque a lo mejor sabes. Tú sabes que en el 2008 una serie de profesionales de la medicina de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, por cierto, nuestro representante es el doctor Gaona, que lo conozco yo mucho, te quiero decir que sé que ha estado metido ahí en el proyecto AWARE, y el proyecto AWARE no es ni más ni menos que se han reunido, como te digo, una serie de profesionales de varios países para tratar de resolver el misterio de las experiencias cercanas a la muerte, de los ECM que llamamos en esta jerga. ¿Por qué? Pues porque ellos seguían sin comprender por qué una persona con el electroencefalograma plano, cuando eran capaces luego de revivirlos, contaban todos las mismas experiencias. Es decir, que con el electroencefalograma plano, es decir, nula electricidad cerebral, muerte clínica durante hasta 5 minutos del cerebro, esas personas habían visto, habían oído y habían sentido su entorno e incluso habían viajado, habían visto seres ya fallecidos de su familia, es decir, no se explicaban como profesionales de la medicina. Entonces, dirigidos por Sam Parson, un médico muy famoso, empiezan estas investigaciones en el 2008.
Se terminan en el 2014. Estuvieron 6 años haciendo el proyecto AWARE. AWARE, ya sabes que en inglés quiere decir alerta. Bien. Pues fíjate a la conclusión que han llegado. A ver. Pues que todo parece indicar que nuestra consciencia sobrevive independientemente del cerebro, y entonces tendríamos que plantearnos que a lo mejor cuando lo físico lo dejamos aquí, nuestra consciencia pasa y vive sin cuerpo. Estaríamos Lo que los cristianos llamamos alma. Alma, espíritu, entidades. Es un problema semántico, pero que lleguen sesudos varones a decir que es que la única explicación es que la consciencia del hombre ya no siempre se ha creído que radicaba en el cerebro. Ya se ha demostrado que en el cerebro no, porque no funcionando el cerebro, la persona sigue teniendo esas sensaciones, esa vista, ese oído, esa emotividad. Por lo tanto, esa entidad propia. Date cuenta de lo que esto significa. Yo he hablado con Gaona, que nos dio una charla preciosa en nuestras jornadas, y me acuerdo que, no, este año no estaba por Estados Unidos y Canadá, porque él ha estado mucho tiempo precisamente, porque unas veces se reunían en Canadá y otras en Estados Unidos. Y bueno, pues él me ha llegado a decir, mira Sol, es que estamos pensando seriamente que la consciencia se transmite, es decir, transgrede el nivel físico. Esto, un hombre de ciencia. Bueno, un grupo de médicos, son 25 médicos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Te quiero decir que se han reunido para hacer todas estas certificaciones y dicen que la única explicación es esa. Date cuenta lo que eso significa. Ojo a la envergadura de la conclusión de unos expertos que durante 6 años han estado investigando, que no son chamanes de una tribu perdida. Son occidentales, son europeos, son norteamericanos, son científicos, son médicos que llegan a una conclusión tan... Que es una hipótesis de trabajo, una vez más, pero que no lo han rechazado. Es decir, que dicen que es la única explicación posible. Cuando dice Sol que muchas personas que han sufrido o que han disfrutado, alguien podría pensar que ha disfrutado una experiencia cercana a la muerte... Les cambia la vida, ¿eh? Les cambia la vida, pero habla de cómo han visto desde arriba el aspecto de la habitación. Bueno, por supuesto, ellos ven perfectamente... ¿Cómo se llama esa visión? Visión remota, llámalo. No lo sé. Hay una cosa en parapsicología que se llama visión remota, que es cuando tú ves algo fuera del cuerpo. Pero es que han puesto cámaras para ver cosas, porque, por ejemplo, cuando ellos volvían al cuerpo, ellos hablaban no solo de lo que había en la sala, sino lo que había en otras salas del hospital, en lo que había en la fachada, la famosa zapatilla que alguien se había dejado en una terraza, y entonces uno de ellos dijo, pero miren ustedes, si es que he visto una zapatilla de tal característica en una terraza de ahí, ¿cómo podía verla? Es que él se trasladó, lo vio, estaba fuera de su cuerpo, y el cuerpo tenía, porque ese es el problema de las experiencias cercanas a la muerte, se llaman cercanas a la muerte porque el cerebro está en el límite. Es decir, se queda todo el cuerpo colapsado, el riego cerebral y la electricidad cerebral del cerebro se queda a cero, se queda inerte, y durante esos minutos esa gente vive todo eso. Es decir, que no necesita el cuerpo ni el cerebro para tener esas experiencias. Y quizá eso es lo que les ha llevado a pensar. Me parece maravilloso. Proyecto AWARE. AWARE, sí. AWARE. Siguiente... El proyecto SETI. A ver, este tiene que ver con lo que hemos estado hablando antes, el proyecto SETI. A ver, cuéntanos. El proyecto SETI es un proyecto que se crea en la NASA en el 2000, en los años 70. Vamos a situarnos porque fueron unos en el 70, otros en el 74 del siglo pasado, por supuesto. Y entonces ahí lo único que fue que se establecieron que una serie de sensores, ¿cómo se llama?, de radiotelescopios separados en la bola terráquea hicieran un seguimiento y un barrido por el espacio exterior para ver si encontraban inteligencia extraterrestre. Ese es el SETI, es Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI. Bien. Investigación para buscar inteligencia extraterrestre fuera de nuestra Tierra
o incluso de nuestro sistema solar. Piensa que los científicos han reconocido que hay 200.000 millones de estrellas en nuestro sistema solar. Por lo tanto, bueno, el que alguna esté habitada, a mí no me parece tan raro. Es decir, que es que la ley de las posibilidades o de la casuística, y no te digo nada si ya sumas todas las demás que hay por el universo, ¿no? Te digo de esos ojos que todo lo ven. Hay uno en Virginia, en Estados Unidos, en Arecibo, que es el famoso de Puerto Rico. Hay otro en Sydney, en Australia, y otro en Torrejón de Ardoz. Mira. Nosotros. Bien, te lo digo porque aquí nosotros tenemos dos estaciones de seguimiento, digamos, del universo lejano y otro de todos estos cacharros que mandan al espacio y que lo tenemos también nosotros aquí, que lo seguimos. Bien, pero ahora te voy a contar la anécdota deliciosa, porque a ti siempre te gusta que te cuente anécdotas. Lo que más me gusta. Bueno, pues mira, en el año 77, más o menos, había un científico en Ohio, creo, un astrónomo, que hacía pues barridos, como hacen ellos siempre por el espacio, ¿no? A ver si encuentran algo. Y de repente se encuentra con una señal radioeléctrica, pero con una secuencia lógica. Imagínate la cara de este hombre que recibe esa señal. ¿Sabéis lo que exclamó? ¡Wow! Y yo tengo una foto de la agenda suya que pone ¡wow! Porque, claro, se quedó tan pegado de recibir aquello. Y desde entonces, siempre que oigas la palabra ¡wow!, es esta señal radioeléctrica del año 70 y tantos que lo descubrió en Ohio este científico. Bien, el proyecto SETI tuvo un decaimiento terrible, decaimiento económico, porque claro, todo esto cuesta muchísimo dinero. ¿Y sabes quién ha insuflado el dinero suficiente para hacer renacer el SETI? No te lo puedes ni imaginar. Jodie Foster, no actriz. ¿Os acordáis de la película Contact, que trabajaba sí. ella? Bueno, pues ella ha dado tal donativo que ha puesto en marcha otra vez al SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. O sea, que es una mujer comprometida con estos temas. Bueno, yo te digo porque se divulgó muchísimo que gracias a la donación de esta mujer habían podido, bueno, insuflar un poco más de ánimo económico al SETI para que siguiera ese escudriñamiento del espacio exterior, porque es muy importante. Ahora ya se buscan microorganismos, se buscan ya no solamente ondas radioeléctricas, sino cualquier cosa que nos dé una pista para poder tirar del hilo. Y ahora creo que viene muy bien esas imágenes de... Las imágenes que habías puesto antes, Raquel, que habéis y puesto, que nos vienen ahora... bueno, es que yo voy empezando por el tema... La primera de OVNI 1. Sí, porque lo había puesto y era preciosa la imagen. Sí. Esto es ABC, ciencia. Científicos de Harvard especulan, esto es de hace 4 días, especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave, sí, ya, una nave extraterrestre. Bueno, yo ahora te cuento. Estos son científicos de Harvard. Sí. Poca broma con eso. No, vamos a ver la imagen. Si es que aquí todo lo que decimos es muy serio, está respaldado por gente que está estudiándolo, es decir, que no es una palabrería. Esto, bueno, pues esto te cuento. Esta gente empezaron, bueno, se llama este artefacto, llamémoslo así, Oumuamua. Que quiere decir explorador en hawaiano. ¿Por qué? Porque fue precisamente los astrónomos de Hawái los que en 2017, el año pasado, yo encontré noticias del año pasado, detectaron este artefacto. Entonces, en principio dijeron, bueno, esto puede ser un cometa, pero no, porque el cometa tiene cola, que sabes que es de hielo, y este no tenía cola. Bueno, pues entonces puede ser un asteroide, pero entonces el asteroide normalmente sigue una trayectoria fija. Es decir, y a medida que en su recorrido va perdiendo velocidad. Este iba acelerando, no decreciendo la velocidad. Entonces han llegado, agárrate, a la conclusión. El director del Departamento de Astronomía de Harvard dice, cuanto más estudio este objeto, más extraño me parece. Y me pregunto si podría tratarse de una sonda artificial enviada por una civilización inteligente. Toma ya. Un astrónomo de Harvard. Otra teoría es que a lo mejor es un desecho de una nave
espacial, no nuestra, de extraterrestre, digamos, que está un poco como la basura espacial que tenemos ahora, de los residuos de esto, pero realmente yo supongo que desde el 2017 aquí seguirán observando a unos lo llaman ala, pero tiene todo el aspecto de ser sólido, no es tela, no es, eso habría desecho en el espacio, pero vamos a ver que para gente tan seria diga que es una nave extraterrestre que ha perdido ya su función. Sí. ¿Te imaginas que vamos a ver. Igual es en este caso, pero te imaginas, Sol, que llegáramos un día a tener la certidumbre de que existen los extraterrestres, no porque los veamos, sino porque veamos restos de una civilización extraterrestre? Claro, ¿cómo podría ser esto? Podría estar. ¿Cómo podría ser esto? Es decir, hay vida ahí fuera, no porque hayamos entrado en contacto con esa vida, sino porque hemos conocido restos de esa vida. Un artefacto de ellos. Esto es como si fuera un 600 alienígena. Claro. Ya desechado porque sospechan que no tiene ya utilidad, es decir, por el tipo de trayectoria que tiene. Y me parece maravilloso esto. Pero bueno, yo te digo que es que esto es abrir la mente. Es decir, es que la gente que dice, ay, yo no creo en estas cosas, que son señores de Harvard, señores de las universidades, los que están hablando y diciendo estas opiniones. Vamos a ver, seamos serios, ¿no? Es decir, yo no entiendo mucho de astronomía en absoluto, pero yo confío en la opinión de esta gente que está muy preparada y que cuando ellos emiten una opinión de este tipo, se la están jugando a nivel prestigio. Más les vale decir una cosa seria, obviamente. Claro. Y además que no estamos hablando de, no sé, con todo el respeto, la Universidad de Guatemala, que podría ser fantástica también. Estamos hablando de Harvard, que se supone que es la élite científica del planeta. Bueno, pues están diciendo, no ponen una certidumbre encima de la mesa, pero dicen, oigan ustedes, no sabemos lo que es, pero la lógica nos dice que esto podría ser los restos de una nave espacial de otro mundo. Pues a mí me parece alucinante. Me parece alucinante. Alucinante. Pero fíjate la cantidad de noticias que nos están llegando y la gente no le da importancia. Luego nos salen en los programas, que muchos programas esto tenía que haberse hecho eco, claro, y haber dicho, pero bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? Abrir los informativos de todo, los informativos diciendo, oye, que hemos encontrado esto en el espacio, ¿no? No sé, vamos, creo que es tan gordo el tema. Claro, mucho más importante esto que, no sé, que igual que la subida del IRPF del 1%, oiga, pues sí, pues está muy bien, pero es que tenemos seguramente una nave extraterrestre que ha... que está ahí. Vamos con, Franche, no vamos a ir con psicometría, vamos a ir a escuchar primero a que Sol nos cuente qué son las psicofonías y luego escucharlas, por este orden. Sol, cuéntanos pues verás, las psicofonías. Yo tengo que hacer para que la gente se piense, porque la gente ahora empieza a hablar de psicofonías, pero la primera psicofonía, bueno, ya se habló de que Edison, haciendo sus investigaciones, había captado ya por sus sistemas rudimentarios alguna voz, pero eso no ha quedado reflejado, por lo tanto no puedo basarme en ese testimonio. Pero sí me puedo basar en el testimonio del padre, dos sacerdotes, del padre Ernetti y del padre Gemelli, que en los años 1952 ellos estaban grabando unos cantos gregorianos en una cinta muy elemental con un cable que se les rompía siempre. Y entonces, ¿qué año has dicho, Sol? 52. 1952. 52. Te estoy hablando, por eso yo marco la fecha, para que vean que la gente que todo esto viene de antiguo. Estos dos sacerdotes, al ver, uno de ellos protestaba porque se le rompía siempre esa especie de cable, que era una manera muy primitiva de grabar, y ya una de las veces lo vuelve a poner, y cuando oyen los cantos gregorianos le sale la voz de su padre, que le dice, hijo, si ya sabes que estoy siempre contigo. Imagínate la cara del Gemelli y del Ernetti. Se fueron enseguida con la grabación a Pío XII y le dijeron, Santidad, mire lo que nos ha pasado, hemos cogido esto. Y Pío XII, que era muy inteligente, les dijo, mira, tranquilos, esto es un instrumento, y un instrumento que ha grabado una voz. Por lo tanto, olvidaros de malignidad, olvidaros de esto. Esto es un misterio que habrá que seguir estudiando, pero tranquilos que esto no tiene ningún problema y podéis seguir con vuestra investigación. Eso, una parte. Pero luego llega en 1959, ya unos años después, Jungerson. Jungerson está en un parque precioso, le gustaban mucho el canto de los pájaros y estaba grabando el canto de los pájaros. Cuando vuelve a casa, rebobina, oye a una hija que había perdido y dice, hola papá, ¿qué tal estás?
Claro, el Jungerson se quedó, ya te puedes imaginar también, pues como se quedaron el Ernet y el Gemelli. ¿Pero qué es esto? Entonces empieza a investigar sobre la grabación en cinta magnetofónica. Te estoy hablando que luego viene el Rodif, luego viene Monique Simonet en Francia, que recomiendo un libro precioso que se llama La escucha de lo invisible, que esta mujer lo mismo, estaba en la cocina grabando no sé qué cosas de la radio, no sé qué, y también le salió su padre diciéndole, oye, estoy muy bien o no sé qué. Y a partir de ahí empezó con la investigación. Es decir, todos estos empiezan porque captan las voces de un ser querido ya fallecido que les anima a seguir. Es que este es un poco el secreto. Después viene Anabela Cardoso, la tenemos ahora aquí en Vigo, que esa es a través de radio en vez de cinta magnetofónica, pero contacta con el Río del Tiempo, una emisora de otra dimensión. Bueno, es precioso los libros que tiene ella. Es que cuando muchas veces dice la gente, es que yo no me entero, es que no viene nadie del otro lado a decirnos, es que no... Pues lee un poco, entérate, porque hay muchos libros y hay mucha gente que está investigando sobre estos temas. Sol, nos tenemos que ir a publicidad, a la Sí. vuelta, acabas de explicarnos las psicofonías Y oís. Exactamente, tenemos dos ejemplos de psicofonías Estupendo. que quizás las conozcas, pero tiene que ser después de la publicidad. Estupendo. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, estamos con Sol Blanco Soler, del grupo EPTA. Sol, estamos con las psicofonías Sí, y me decías bueno. que existían tres hipótesis que podían explicar el fenómeno. Bueno, vamos a ver. Hay el inconsciente del operador, que es que siempre se ha dicho que el inconsciente puede grabar esas voces. A mí me cuesta mucho trabajo creerlo, pero es una hipótesis que se es decir, baraja. el tipo que está con la grabadora... Inconscientemente, fíjate que es un fenómeno paranormal también, que pueda ordenar las partículas imantadas de una cinta para que salga voz. Pero bueno... Es una de las tres, a ver. Luego, la otra es la impregnación ambiental. La teoría de la impregnación es que tú, por ejemplo, vas a un campo de batalla y tú pones una cassette y tú grabas el ruido de los aviones, el ruido de las bombas, los gritos de la gente. Eso es porque ha quedado en suspensión. Del mismo modo que hablábamos hace 2 minutos, que las ondas de radio y las ondas hercianas están siempre a nuestro alrededor, aunque no las veamos. Basta que tú seas capaz de decodificar esa información latente que hay ahí para que tú lo grabes, que eso es lo que pasa en Belchite y en las zonas de esto. Decirte también Y la última hipótesis. Y la última hipótesis, pues comunicaciones con otros niveles. Fíjate que no te hablo del más allá, te hablo de otros niveles, pero como da la casualidad que muchas de las psicofonías se graban con voces de personas ya fallecidas, pues una de dos, o esas personas siguen viviendo en una dimensión diferente a la nuestra, que yo creo que es lo más Plausible. lógico dentro de todo, ¿O? bueno, otras dimensiones. Vamos a ver un ejemplo de psicofonía. ¿Qué es una psicofonía? Pues presten atención. Bueno, esta psicofonía en el vídeo original ponía te mataré, te mataré, te mataré. ¿Y no sabes dónde está captada? No, es que hay mucho fraude en todo esto. Es que es lo mismo que al principio del programa. Claro, con lo de los Ewoks, ¿no? Claro, es decir, yo tengo confianza en algo que o alguien de confianza mío lo ha grabado y sé que, por ejemplo, Pedro Amorós aquí en España es una autoridad en la materia. ¿O no Sé- te lo crees? Nos tenemos que ir, Sol, Bueno, nos pues tenemos nada. que ir. El próximo día, la semana que viene o la siguiente, hablaremos de las jornadas de parapsicología que bueno, organiza pero eso el grupo falta EPTA. todavía mucho, tenemos que hablar todavía de muchas cosas interesantes. Sol, mil gracias por venir, como Gracias a siempre. vosotros siempre. Informativo de Intereconomía, buenas noches.